Al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos de todo el mundo, queridos contactos, personas que recién nos están sintonizando. Les saluda en el amor de Cristo Jesús, Amini Asdimor Oasis, desde Lima, Perú, y Misión Elías, quienes están juntos trabajando contigo en este ministerio que espera a un Cristo Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, que muy pronto viene a esta tierra a imperar sobre todo reino mundano, porque es un reino eterno que no tendrá fin, es un reino que prevalecerá a todos los reinos que puedan haber existido en esta tierra. Estamos muy contentos y extendemos un cariñoso saludo a todos los que se han inscrito, a las personas que nos miran, a los que comparten, a los que nos están escribiendo los mensajes, estamos leyéndolos uno a uno con mucho cariño. Dios les bendiga. Así también estás motivándonos, estás incentivando para que nosotros podamos seguir adelante en este trabajo. Vamos a estudiar la lección para hoy en el título general: Las hijas de Sara y los eventos de los últimos días. Este es el folleto de lección que estamos trabajando en sus diferentes presentaciones que pueda haber alrededor del mundo, pero el tema es el mismo. Ahora vamos a trabajar la lección número 3 para el sábado 18 de julio, bajo el título Rebeca y la elección. Estamos confiados que el Espíritu Santo ha sido el que ha permitido que se pueda desarrollar este tema a la luz de la palabra de Dios y de la bendita profecía escrito e inspirado por su sierva. Que Dios te bendiga grandemente, que el Señor sea quien dirija todo este programa, toda esta clase, toda esta lección. Y queremos que tengas en cuenta el mensaje que tú fuiste elegido para vivir, fuiste elegido para luchar, fuiste elegido para predicar. Aprópiate de esa bendición y no la sueltes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a ayudarnos unos a otros para seguir en este camino, porque es cierto, ha sido elegido, pero también hay ciertas condiciones, y la primordial es una convivencia, una comunión plena con nuestro Dios, y eso va a permitir que no soltemos esa bendición y nos veamos ahí arriba en el cielo. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, exaltado sea tu nombre, úngenos con tu Espíritu Santo. Bendice los labios del Maestro y nosotros los que vamos a escuchar, Señor, la clase de hoy. Permite que podamos atesorar las verdades y podamos llevar este mensaje a otras personas necesitadas. Gracias, Señor, porque unes corazones a pesar de la distancia. En tus manos estamos y tu vida, nuestra vida, la ponemos a tu disposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio de la Biblia. Es una semana más que Dios nos ha dado para poder compartir su evangelio, para poder compartir su palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y que nos abra la mente para poder comprender y así también poner en práctica sus enseñanzas. El estudio lleva como título Rebeca y la elección. La lección tiene dos puntos interesantes. El primero tiene que ver con la elección y la predestinación condicional. Y el segundo punto, con la elección de un cónyuge. Rebeca significa amable, y la amabilidad es una gran virtud de la persona, que tiene que ver con el comportamiento agradable hacia los demás. Tiene que ver con la educación, con el afecto de la persona hacia el prójimo. Así como Sara, Rebeca también era una mujer muy hermosa, muy sencilla en su carácter. Era creyente del Señor Jesucristo. Era una mujer de fe y obediencia
al Señor. Fue nieta del hermano de Abraham. Cuando Rebeca estaba embarazada, el embarazo le provocó muchos problemas. Era un embarazo complicado. Entonces Rebeca le pidió consejo al Señor Jehová. Y el Señor le dijo una profecía: que el mayor de sus hijos iba a servir al menor de ellos. El Señor estaba hablando aquí de dos pueblos. Rebeca también tuvo que mentir en algunas ocasiones para poder salvar la vida de su hijo Jacob. Rebeca era una mujer paciente. Rebeca, al igual que Sara, era estéril, pero Rebeca tuvo mucha paciencia. Cometió errores, cometió pecados, pero se arrepintió. Algo muy interesante que resaltar de Isaac, que solo tuvo una esposa, y fue Rebeca. Iniciemos la lección. Vayamos a la pregunta número 1. ¿En qué contexto cita el apóstol Pablo a Rebeca? ¿De qué no eran culpables aún los niños en el vientre de Rebeca? ¿Y a quién ya había elegido Dios? El libro de Romanos capítulo 9 versículos 10 y 12 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro padre Isaac. Sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal, para que se mantuviera el propósito de Dios por la libre elección del que llama y no por las obras. Y se le dijo que el mayor sirviera al menor. Vamos a revisar este cuadro. Miren. Esaú y Jacob fueron los dos hijos de Isaac y Rebeca. Esaú era el mayor. Esaú era rubio, era velludo. Esaú estuvo dedicado a la caza, dice la Biblia. Era amado por Isaac. Era preferido por Isaac. ¿Por qué? Porque Esaú, como era dedicado a la caza, le gustaba siempre a Isaac esos potajes que él preparaba con los animales que cazaba su hijo Esaú. Pero aquí hubo un tema. Dice la palabra de Dios que en una de esas oportunidades, Esaú llegó muy cansado a casa. Y Jacob aprovechó para pedirle que le venda la primogenitura a cambio de un plato de comida que le había pedido Esaú. Es por eso que es muy común escuchar hoy en día cuando dice: te vendiste por un plato de lentejas. Porque eso lo hizo Esaú. La palabra de Dios dice que se vendió por un plato de lenteja. Ahora, Esaú, como estaba dedicado a la caza, estuvo dispuesto a matar a su hermano Jacob por un engaño que éste cometió, que lo vamos a estudiar más adelante. Esaú se casó con mujeres paganas. Así dice la palabra de Dios. Se casó con mujeres descendientes de Ismael. Esaú era el antagonista de Jacob. Ahora, ¿cómo era Jacob? Jacob era el hijo menor de Isaac y Rebeca. Fue elegido para el propósito del Señor. Era un varón inquieto, vivía en tiendas. Era amado por Rebeca. En otras palabras, era el hijo preferido de Rebeca. Pero también Jacob engañó luego a Esaú, que lo vamos a estudiar también en las siguientes interrogantes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿En qué contexto cita el apóstol Pablo a Rebeca? En la elección del pueblo elegido para servir a Dios. ¿De qué no eran culpables aún los niños en el vientre de Rebeca y a quien ya había elegido Dios? No eran culpables de la elección para el propósito de Dios. Ninguno de los dos era culpable de esa elección, porque Dios ya había elegido a Jacob. Pregunta número 2. ¿Por qué dice la Escritura que Dios amó a Jacob, el favorito de Rebeca, y aborreció a Esaú? ¿Habla Dios de los gemelos en sí o de las naciones que descendieron de ellos? Cita ejemplos en la respuesta.
Romanos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. El libro de Malaquías 1, 2 al 4. Yo os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decid, ¿en qué nos amaste? ¿Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Eterno. Y aún así amé a Jacob. Y a Esaú desestimé y desolé sus montes y abandoné su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom diga, hemos sido aplastados, pero volveremos a edificar lo arruinado, así dice el Eterno Todopoderoso. Ellos edificarán y yo destruiré, y serán llamados tierra impía y pueblo siempre bajo la ira del Eterno. Primera de Reyes 11:16 dice: Joab e Israel habitaron 6 meses allá, hasta acabar con el sexo masculino de Edom. Y Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7, Amasías mató también a 10,000 idumeos en el valle de la Sal. Tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Miren, mis hermanos, todo lo que estamos estudiando tiene que ver con el plan de salvación de Dios a la humanidad. Ahora, veamos esta genealogía desde Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, ¿correcto? Isaac e Ismael. Isaac fue hijo de Sara. Ismael fue hijo de Agar. Ismael tuvo como pueblo a los ismaelitas. Ismael se casó con una mujer egipcia. Ahora, Isaac fue el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Así lo estamos viendo en el cuadro. Isaac se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Fueron gemelos estos muchachos. Esaú, como ya lo hemos visto, era cazador, se dedicaba a la caza. Y Jacob era amado por su madre Rebeca. Esaú tuvo un pueblo que se llamó los edomitas. Así dice la palabra de Dios. Ahora fíjate, ¿qué es lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2? Yo os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decid, ¿en qué nos amasteis? ¿Qué es lo que dice la gente ahora? Si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? ¿No es cierto? ¿Qué más dice la gente en estos días? Si Dios es amor, ¿por qué tanta pobreza? Entonces, el pueblo de Esaú cuestiona a Dios, no reconoce su pecado. En este tiempo también el mundo hace lo mismo. Al decir si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Está cuestionando a Dios, mis queridos hermanos. Seguramente ustedes habrán escuchado estas frases. Ahora no más, en este tema del coronavirus, la gente que dice, ¿por qué si Dios existe, por qué permite que haya esta enfermedad? Pero la gente no reconoce su pecado. Ese es el gran problema. ¿Qué pasaba con Jacob? Jacob pecaba, pero reconocía su pecado y pedía perdón. Ahora, si vemos esta línea, observa la flecha de color gris. Desde Abraham hasta Jacob, ya viene el propósito del Señor, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Así viene la genealogía del pueblo de Dios. Ahora, Jacob llegó a ser Israel. Eso dice la palabra del Señor. Israel fue el pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para predicar su palabra. Bien, demos respuestas a las interrogantes. ¿Por qué dice la Escritura que Dios amó a Jacob, el favorito de Rebeca, y aborreció a Esaú? Porque Jacob forma parte del propósito de Dios. Ya lo hemos visto en la línea gris. ¿Cuál era el propósito de Dios? Abraham, Isaac y Jacob. Ahora la interrogante 2. ¿Habla Dios de los gemelos en sí o de las naciones que descendieron de ellos? Cita ejemplos en la respuesta. Mira, Dios cuando cita a Esaú y cita a Jacob, está hablando de 2 naciones.
Por ejemplo, Jacob representa al pueblo de Israel y Esaú representa al pueblo de Edom. Ciertamente, el pueblo de Edom fue un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Más rebelde aún que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también era rebelde, ¿eh? Lo que pasaba es que el pueblo de Israel se arrepentía, pecaba, se arrepentía, lo tomaban como esclavo, otra vez suplicaba al Señor, se arrepentía de su pecado y era perdonado. Pero el pueblo de Edom no se arrepentía de su pecado. Esa era la diferencia. Pregunta número 3. Tiene subtítulo y dice: la elección y predestinación condicional. ¿En qué está basada la elección y la predestinación de Dios? ¿Es condicional o incondicional? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En 2 de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeréis jamás. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, última parte dice: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. De manera general, vamos a explicar un poquito el tema de las doctrinas de la predestinación. Hay más de una doctrina que explica la predestinación. Una de ellas es la de Juan Calvino, el francés. Y la otra es la de Jacobo Arminio. En otras palabras, estamos hablando de la doctrina calvinista y la doctrina arminianista, o el llamado arminianismo. Algunas iglesias evangélicas toman una de estas dos doctrinas. Eso de manera general. Ahora, si tú quieres conocer algún poquito de estas dos doctrinas, mira, te digo así rapidito nomás. La doctrina calvinista dice que Dios es soberano y por lo tanto Él elige a los individuos para salvarlos. Pero aquí tienes que preguntarte tú, ¿y dónde queda el libre albedrío? ¿Y dónde queda el amor de Dios? Y la doctrina arminianista o el arminianismo dice que Dios, como ya tiene conocimiento de cuál persona cree y no cree en Cristo, Él elige solo a esas personas. Entonces tú sacas tus conclusiones aquí. Pero nosotros vamos a analizar el tema de la predestinación en base al texto propuesto por el autor del libro. Y es muy interesante. Mira, te voy a presentar este texto. Está descrito en la lección. Libro que pertenece a la hermana Elena G. de White. ¿Qué dice este texto? Mira lo que dice. No se ha construido una pared para excluir a algún alma viviente de la salvación. La predestinación o elección de la cual habla Dios incluye a todos los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal, quienes regresarán a su lealtad, a una obediencia perfecta de todos los mandamientos de Dios. De todos, ojo aquí, de todos los mandamientos de Dios. Todos los que están dispuestos a ser salvados por Cristo son elegidos por Dios. Ahora hay otra partecita que ha extraído el pastor Idel Suárez Moleiro del Comentario Bíblico Adventista, también de la hermana Elena G. de White. Dice: aquí está la condición de la única elección salvadora que está en la palabra de Dios. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina. Debemos añadir gracia sobre gracia. La palabra de Dios no menciona nada que parezca a una elección incondicional. Que una vez en gracia, siempre en gracia. Como ya hemos leído este texto propuesto por el autor del libro, vamos a ver qué nos dice la Real Academia Española. ¿Qué cosa es la predestinación? ¿Qué es lo que nos dice el diccionario RAE? Dice: la predestinación es la ordenación de la voluntad divina
con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Esa es la definición de la Real Academia Española, hermanos. ¿Cuál es el sinónimo de predestinado? Mira, tiene varios sinónimos, ¿ah? Elegido, escogido, señalado, reservado y seleccionado. Ojo aquí al primer párrafo que leímos. La predestinación o elección de la cual habla Dios incluye a todos los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal. Para comenzar, debemos decir que predestinación es sinónimo de elección. Es lo mismo en otras palabras. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Bien. Lo importante, mis queridos hermanos, es que nos demos cuenta por nuestro propio conocimiento, por nuestro propio análisis, cuál es la verdadera doctrina en el tema de la predestinación. Y aquí en este cuadro tú lo vas a entender mejor. Por supuesto que hay hermanos que recién están comenzando a entender la palabra de Dios. A ellos les va a ayudar de mucho este cuadrito. Bien, vamos a analizar el cuadro. A ver, primeramente debemos saber que Dios es soberano. Dios nos ha creado. Dios ha hecho a todas las personas que están en el mundo. Y si Dios nos ha hecho a todos nosotros, Dios nos conoce. Dios conoce a todos, buenos, malos, blancos, morenos. Entonces allí nosotros estamos confirmando lo que dice el primer texto, ¿no es cierto? El primer párrafo. No se ha construido una pared para excluir a algún alma viviente de esta salvación. Eso quiere decir de que no hay barreras para nadie para ser llamado. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ajá, aquí está algo muy interesante que vamos a tomar en cuenta. No hay paredes, Dios conoce a todos. Ese es el primer punto. Y Dios llama a todos. Lo está confirmando el versículo 14 de Mateo 24. Ahora, ¿cómo te llama Dios? A través del evangelio. A través de un hermano que te toca a tu puerta para entregarte el mensaje. O a través de un pequeño escrito en la cual está la palabra de Dios. O también te está llamando a través del video, como es el caso nuestro. O tal vez te está llamando a través de las iglesias, o a través de la radio, o a través del Facebook, o a través del WhatsApp. Existen diversos medios en los cuales Dios te está llamando. Por eso dice la palabra de Dios que el evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Eso quiere decir que nadie se va a quedar sin antes haber sido llamado a hacer su obra. ¿No es cierto? Bien, ahora, como Dios ya te ha llamado, Dios ya te ha dado el mensaje, hay algo muy importante que tú debes saber. Ahora viene aquí el libre albedrío. La libertad de elegir que se llama, ¿correcto? Aquí tienes dos posibilidades. O aceptas el mensaje de Dios o lo rechazas. Dios, mis queridos hermanos, nos ha dejado la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre la perdición y la salvación. Entonces estamos en el libre albedrío, que tiene dos opciones. ¿Aceptas o no aceptas? Ahora, mira, date cuenta tú. Cristo llamó a sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el libre albedrío de los discípulos? ¿Aceptar o no aceptar? Ellos aceptaron, correcto. Muy bien. Ahora, si tú aceptas, tienes que arrepentirte de tus pecados. Dios te está invitando aquí a que seas salvo por Él. Mira lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En eso consiste el libre albedrío, ¿no es cierto? En aceptar o no aceptar. De ser condenado o de ser salvo por Cristo Jesús. Mira lo que dice el texto. Dice, Dios incluye a todos los que hayan aceptado a Cristo como su Salvador personal. Todos los que están dispuestos a ser salvos con Cristo Jesús son elegidos. Aquí está la condición de la única elección salvadora
que está en la palabra de Dios. Debemos convertirnos en participantes de la naturaleza divina. La condición es la conversión. Aceptar a Cristo como Salvador personal y comenzar a obedecer. Entonces, una vez que tú ya te has convertido, Dios ya te ha llamado, Dios te conoce, Dios sabe que tú te has convertido a su palabra y estás dispuesto a hacer su voluntad. Dios tiene para ti un propósito. Entonces, allí eres tú predestinado porque ya fuiste elegido. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Como te dije al inicio, no hay excepción de personas. Entonces, ya eres predestinado. Dios ya tiene un propósito para ti. Tú vas a cumplir ese propósito. Por eso que Juan, en el capítulo 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor te ha llamado y el Señor ya te ha elegido o ya te ha predestinado. Eres salvado por Cristo, mi querido hermano. Entonces, como ya estás predestinado, ya estás elegido, ahí viene la fidelidad de la cual habla el texto. Mira lo que dice el párrafo. Debemos añadir gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. ¿Y cuándo tú añades gracia sobre gracia? Cuando guardas fidelidad a Dios. Por eso que el Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 dice: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquí está la clave. Entonces, si Dios ya te llamó, tú ya acudiste a su llamado, tú ya te has arrepentido, has aceptado seguir a Cristo, ya te has convertido al Señor, ahora tienes que serle fiel, y fiel hasta la muerte. Por eso dice el Señor: tienes que estar en gracia sobre gracia. La fidelidad consiste en la obediencia a nuestro Señor. He ahí que el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo. Aquí hay algo muy importante, mira. Cuando tú te conviertes a seguir al Señor, nuestro Señor te comienza a modelar. Te cambia el carácter, te quita la ira, te cambia todos los malos modales que tuviste. Eres una criatura nueva en Cristo. Ahora sí, veamos el cuadro general. ¿Dios es soberano? Claro que es soberano nuestro Señor. ¿Dios conoce a todos? Por supuesto que conoce a todos. Buenos, malos, blancos, morenos. Porque todos formamos parte de su creación. No hay paredes para que Dios no te conozca, ni mucho menos seas llamado. Dios te llama. Dios llama a todos. Por eso está el Evangelio. Ahora, dependerá de ti, de tu libre albedrío o de tu libre elección, aceptes o no seguir al Señor. Y si lo aceptas, te vas a arrepentir de tus pecados, vas a pedir perdón al Señor. Allí ya viene una condición que es la conversión. Tú tienes que convertirte a Dios, tienes que estar en obediencia a nuestro Señor, aceptar a Cristo como Salvador personal. Entonces luego Dios tendrá un propósito para ti. Tú fuiste predestinado, tú fuiste elegido para que hagas una obra para el Señor. Eres salvo por Cristo Jesús. Y luego le vas a guardar fidelidad a nuestro Señor. Y la gracia va a llegar, gracia por gracia. Como dice la palabra de Dios, el resto viene por añadidura. Ya tenemos una idea mucho más clara acerca de la predestinación. Entonces demos respuesta a las interrogantes. ¿En qué está basada la elección y la predestinación de Dios? En el arrepentimiento y la conversión. Ahora, ¿es condicional o incondicional? Desde que Dios nos está pidiendo obediencia, es condicional la predestinación. Pregunta número 4. Estamos en el tema de la elección y predestinación condicional. ¿Para qué eligió Dios a Rebeca y luego a su hijo Jacob? ¿Para qué nos ha escogido Dios? El libro de Romanos capítulo 9 versículos 23 y 24 nos va a dar esa respuesta. Que si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia, que preparó para su gloria, a nosotros a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al efecto de su voluntad. A ver, Rebeca era una mujer de fe. Y Dios ya conocía a Rebeca. Vivía en obediencia con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿para qué escogió Dios a Rebeca? Para dar a conocer la riqueza de su gloria, dice el Señor, a los objetos de su misericordia. ¿Quiénes eran los objetos de su misericordia? Toda su descendencia. Para ellos había preparado su gloria. ¿Quiénes forman parte de su descendencia? Nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dice, a nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros hemos sido llamados, porque Dios ya nos conoce, y nosotros hemos aceptado hacer su voluntad y vivir en obediencia con Él. Por eso que Efesios también dice, Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Dios tenía un camino preparado para Rebeca. Rebeca había sido predestinada a hacer la voluntad de Dios. Rebeca era parte del propósito del Señor para poder establecer un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Para qué eligió Dios a Rebeca y luego a su hijo Jacob? A Rebeca la elige para cumplir su voluntad, para continuar con el plan de salvación que Dios había diseñado para salvar a la humanidad. Y a Jacob para conservar la herencia de la primogenitura y la herencia directa de Abraham. Jacob tenía que hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué nos ha elegido Dios a nosotros? Para ser salvos como hijos obedientes. Qué hermoso, ¿no? Mira cómo el plan de salvación se estaba llevando a cabo. Para que Dios, mediante su plan de salvación y a través de la muerte del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, nosotros seamos salvos. Pero para eso tenemos que obedecer. Esa es la respuesta, hermanos. Pregunta número 5. ¿A cuántos camellos dio a beber Rebeca en su cántaro? ¿Qué virtudes hallamos en Rebeca como elegida de Dios? ¿Qué debemos imitar? El libro de Génesis capítulo 24 versículo 10 dice, entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. La joven era de muy hermoso aspecto, virgen, que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en la pila, corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. A ver, vamos a analizar esta historia. Resulta que Abraham ya estaba viejo, estaba muy avanzado de edad, dice la palabra de Dios. Y un día él estaba preocupado porque Isaac ya era mayor de edad y no tenía esposa. Entonces Abraham le dice a su siervo, el más viejo, dice la palabra de Dios, todo hace suponer que fue Eliezer, porque Eliezer era siervo de Isaac. Entonces Abraham le dice al siervo, júrame que mi hijo no tomará mujer cananea. ¿Por qué no quería Abraham que Isaac tomase mujer cananea? Porque la mujer cananea tenían otros dioses. Entonces le dijo, mira, pon tu mano bajo mi muslo, que no vas a buscar mujer cananea para mi hijo. El siervo dice, Señor, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? Abraham le dice, si no quiere venir contigo, entonces quedará libre de tu juramento. Vaya que esto sí era un trabajo muy laborioso, ¿no es cierto? Buscarle esposa a Isaac. Recordemos de que Isaac era la promesa que Dios había hecho a Abraham. Bien, entonces dice la palabra de Dios, que el siervo tomó 10 camellos y llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Esa era la tierra de Abraham.
Allí vivía la parentela de Abraham. Y de esa tierra quería Abraham que el siervo buscara esposa para su hijo. Entonces el siervo se pone a pensar y dice, ¿y ahora qué hago? Durante el camino seguramente va pensando, viendo cuál estrategia utilizar. Y se da cuenta de que en su tierra hay un lugar especial donde se reúnen las chicas, las jovencitas, las doncellas, a llevar el agua para sus casas. Entonces ora y dice, Señor Jehová, sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y si ella respondiere bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En el pozo sacaban agua las mujeres, y ustedes saben que el agua es vida, y la doncella a quien estaba buscando el siervo para Isaac, tenía que ser una fuente que diera vida también. Entonces el siervo estaba allí esperando. Esa era la estrategia que él había presentado al Señor Jehová. Y el Señor Jehová estaba listo para probar esa estrategia. Estaba con mucha paciencia esperando, contemplando quizás a sus camellos. De lejos ve que vienen muchas doncellas. Había llegado la hora de ver cuál de ellas era la posible esposa de Isaac. De pronto ve a una hermosa mujer, de conducta muy cortés, sencilla, de hermoso aspecto. Las doncellas que llegaban al lugar para sacar el agua siempre llevaban un cantarito, ¿no es cierto?, para llevar su agüita a cada uno de sus casas. Cuando llega esta muchacha, el siervo le dice, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. La mujer le dice, bebe agua, señor mío. El siervo se da cuenta que es respetuosa, que es amable. Y también le dijo, también daré agua a tus camellos. Se estaba cumpliendo la petición hecha por el siervo al Señor Jehová a través de la oración. Ahora fíjate, ten en cuenta que cada camello bebe aproximadamente 95 a 100 litros de agua, cada camello, cuando están sedientos. No dice la palabra de Dios el tiempo que estuvo trabajando esta mujer para darle agua a los camellos. Pero los estudios dicen que en 15 minutos los camellos toman 100 litros de agua aproximadamente. Entonces el siervo se queda impresionado. Dio gracias a Dios. Bendito Señor mío, de verdad que has hecho un milagro porque yo no sabía qué hacer, habrá dicho el siervo, ¿verdad? Entonces este siervo va, conversa con la muchacha porque seguramente habrán estado ahí varias horas. Recuerda, ya te dije que cada camello aproximadamente toma 100 litros de agua. Son 10 camellos. Hazte un pequeño cálculo y verás qué cantidad de agua tomaron el total de los camellos. Un aproximado solamente. Y ese trabajo no fue fácil, fue duro también para una mujer. Entonces el siervo le cuenta a los padres el plan de Dios para la humanidad. Cuando el siervo se da cuenta que ella era la elegida por Dios para ser esposa de Isaac, el siervo saca muchos regalos para la futura esposa. Y esos regalos no eran cualquier regalos, eran regalos de oro puro, de plata. Así dice la palabra de Dios. Entonces los padres le dieron la bendición a Rebeca y aceptaron ser esposas de Isaac. Esta muchacha también tenía siervas, no es que era una mujer de bajos recursos económicos, no. Lo que pasaba era que ella había sido criada de una manera disciplinada, con los valores que Dios exigía al pueblo. Y fue así como Rebeca se convirtió en esposa de Isaac. Durante el camino, seguramente que el siervo también le habrá ido conversando a Rebeca cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito que Dios había señalado para ella, que iba a ser madre de muchas generaciones y de las cuales iba a salir el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios.
Entonces, ¿cuáles serían las respuestas aquí? ¿A cuántos camellos dio de beber Rebeca con su cántaro? A 10 camellos. ¿Qué virtudes hallamos en Rebeca como elegida de Dios que debemos imitar? Su amabilidad, su cortesía, su sencillez, su temor a Dios, su obediencia. Así que, hermanas, ustedes tienen mucho que aprender también de Rebeca. Conserven siempre la amabilidad, la cortesía, la sencillez y lo más importante, el temor, la obediencia a nuestro Señor. La pregunta número 6 tiene como subtítulo la elección de un cónyuge. La subpregunta 1 dice: ¿qué preocupación tenía Rebeca por Jacob? De igual manera, ¿cuál debe ser la preocupación de las madres por sus hijos e hijas? Mira lo que dice Génesis capítulo 27, versículo 46, capítulo 28 y versículo 1. Y dijo Rebeca a Isaac: tengo fastidio de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma esposa de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó: no tomes esposa de las hijas de Canaán. Ahora, mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. No emparentarás con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a otros dioses, y el enojo del Eterno se encenderá contra vosotros, y os destruirá pronto. Rebeca estaba preocupada por la descendencia de Jacob. Mira, antes de pasar a dar respuesta a este interrogante, ¿qué sucedió luego? Mira, ¿por qué Rebeca le dice a Isaac que tiene fastidiada su vida a causa de las hijas de Ed? Si tú lees unos versículos adelante de la Biblia, del capítulo 27, no dice que Rebeca estaba preocupada por la descendencia de Jacob. Lo que pasaba es que era una mentira más de Rebeca. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Esaú quería matar a Jacob por el engaño de la bendición que le correspondía a él como hijo primogénito. Entonces estaba decidido, estaba furioso Esaú. Y Rebeca se preocupaba por eso. Entonces Rebeca le dice a Jacob: mira, hijo, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Esaú te quiere matar, así que te irás lejos hasta que calme su ira. Entonces Rebeca va a Isaac y, tomando el pretexto de las hijas de Ed, le dice a Isaac que Jacob iba a tomar mujer de las hijas de Ed. Entonces ella mejor quería morir si esto sucediera. Entonces, ¿qué pasaba con Isaac? Como Rebeca le había dicho a Isaac el tema del matrimonio, la cual podía entrar Jacob con una mujer de que no era obediente a Dios, Isaac le ordena a Jacob: no tomes esposas de las hijas de Canaán. Entonces, como Jacob ya lo bendice, Rebeca había logrado proteger a Jacob de manos de Esaú. Es por eso que le dice: ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Eso es lo que le dice Isaac. Y Jacob huye. El temor de Jacob de perder la vida a manos de Esaú hace que huya. Se va a tierras de Labán, y es allí donde conoce a Raquel y a Lea, que eran hijas de Labán. Ahora, el versículo 3 y 4 de Deuteronomio dice: no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí estamos hablando del yugo desigual. Fíjate, lee con mucha atención el versículo 4. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a otros dioses. Y el enojo del Eterno se encenderá contra vosotros, y os destruirá pronto. El Señor prohíbe a sus hijos a casarse en yugo desigual por el tema de la idolatría. Está bien claro, léelo con mucha atención. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, dice. Y hemos visto muchos casos, hermanos. El mismo rey Salomón tuvo concubinas
que lo hicieron adorar también a otros dioses paganos. Eso se llama yugo desigual. Hay que tener mucho cuidado en la elección de un cónyuge, ya sea para las hermanas o para los hermanos. Así que, hermano, tú que eres soltero, ten mucho cuidado. Busca una hermana que tenga las mismas creencias tuyas, que adoren al Señor Jesús, que le obedezcan. No vayas a cometer el error de casarte con una mujer pagana, porque corres el riesgo de alejarte de la palabra de Dios. Y Satanás está allí listo para hacerte caer. Ten mucho cuidado allí. ¿Cuáles serían las respuestas entonces? ¿Qué preocupación tenía Rebeca por Jacob? Tenía en realidad dos preocupaciones. La primera, la amenaza de muerte por parte de Esaú. Y la segunda, que Jacob se pueda casar con una mujer idólatra. Y la subpregunta 2 dice, de igual manera, ¿cuál debe ser la preocupación de las madres por sus hijos e hijas? Las madres deben preocuparse por las tentaciones a los cuales están expuestos sus hijos. ¿Qué pasa si uno de sus hijos se casa con una mujer pagana o una de sus hijas se casa con un varón pagano? Definitivamente, a veces por ese tema de dominio, nuestros hermanos pueden dejar la fe cristiana y pueden ir en pos de idolatrías, pueden adorar ídolos, mis queridos hermanos. Y Dios lo prohíbe rotundamente a que nuestros hermanos se junten en yugo desigual. Pregunta número 7. ¿Qué maldición trajo Rebeca sobre sí al conspirar con Jacob contra Isaac? Por lo tanto, ¿qué debemos cuidar de hacer una elección divina segura? Hermanos, el versículo 12 y 13 del libro de Génesis, capítulo 27, dice: si mi padre me palpa, me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solo obedece mi voz y ve y tráemelos. Ahora, ¿qué dice el libro de Mateo capítulo 12, 36 y 37? Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablan, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren, dice la palabra de Dios que cuando Isaac ya estaba viejo se quedó ciego. Entonces Isaac quiso darle la bendición a Esaú. Isaac le dice a Esaú: prepárame un guiso, como a mí me gusta, entonces yo comeré y te voy a bendecir. Lo que no había visto Esaú era de que Rebeca estaba escuchando esa conversación. Entonces Rebeca decide engañar a Isaac conjuntamente con Jacob. ¿Cómo le engañaron? Mira, Rebeca ya sabía lo que Isaac le había pedido a Esaú. Entonces Rebeca le dice: mira, hijo, yo escuché ya la conversación que ha tenido tu padre con tu hermano y lo va a bendecir. Ahora yo te pido que me obedezcas. Jacob le dice: tráeme 2 cabritos y con la piel yo te voy a cubrir para que Isaac se dé cuenta que es a Esaú quien está palpando. Esaú era velludo, ¿no es cierto? Entonces Jacob tenía que estar velludo también, y para ello lo cubrió con la piel de los cabritos. Ahora, Jacob decide obedecer a Rebeca y decide suplantar a su hermano Esaú. Llegó el momento que Rebeca preparó esos cabritos como a Isaac le gustaba, y va Jacob llevándolo. Entonces Jacob, imitando la voz de Esaú, le dice: padre mío. Isaac le dice: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob le engaña, le dice: soy Esaú. Entonces Jacob, en complicidad con su madre, logra engañar a Isaac. Jacob recibe la herencia de la primogenitura. Y esa herencia era la herencia directa de Abraham. ¿Qué pasaba luego cuando Isaac se entera del engaño? Llegó Esaú con los cabritos, le dice: padre mío, acá está el guiso que a ti te gusta. Entonces Isaac se molesta mucho. Pregunta: ¿quién es el que se ha hecho pasar por Esaú? Isaac ya no podía hacer nada porque ya había bendecido a Jacob. Pero Esaú se molesta tanto que le dice: padre, yo solamente una bendición nomás tienes y a mí no me vas a bendecir. Isaac también bendice a Esaú, pero en la bendición que le hace,
dice: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Así lo bendijo Isaac a Esaú. Rebeca conspiró contra Isaac para proteger a Jacob. Rebeca mintió y Jacob se dejó inducir por su madre, también para engañar a Isaac. Ahora, ¿cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué maldición trajo Rebeca sobre sí al conspirar con Jacob contra Isaac? Cuando Rebeca le dice a Jacob que huya, Rebeca no volvió a ver nunca más a su hijo. Eso fue la maldición que trajo Rebeca sobre sí. Ahora, su pregunta nos dice: por lo tanto, ¿qué debemos cuidar de hacer para una elección divina segura? Nosotros debemos de cuidar de no caer en tentaciones del mal, ni mucho menos debemos entrar en contradicciones con nuestra fe. Debemos ponernos en las manos de Dios. Debemos elegir a Cristo antes que el mundo. Si tú eliges esposa o esposo, pídele ayuda a nuestro Señor a que te ayude a elegir. Muy bien. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta lección? Hemos aprendido que el Señor Jesucristo llama a todos. Dios está llamando a todos. No hay barreras para que el Señor no pueda llamarnos. Quitémonos de la mente esa idea que otras teorías nos engañan. El Señor nos dice hoy: yo llamo a todos. Solo tienes que arrepentirte, pedir perdón y convertirte a Dios para que el Señor comience a moldearte. Acepta ese llamado. Ábrele tu corazón al Señor. Dile: Señor, gracias porque me estás llamando. Dile: Señor, quiero que tú me ates con esas cuerdas de tu bendito amor. Dile: gracias, Señor, porque me has llamado justo cuando más lo necesito. Hoy te necesito más que nunca. Gracias, Señor. Así dile al Señor Jesucristo. Mira, Rebeca fue una mujer escogida por Dios para cumplir su propósito. Tuvo muchos errores, tuvo muchos pecados, como todos nosotros, pero Rebeca se arrepintió. Ahora, no cometas el error de preferir a uno de tus hijos. A tus hijos quiérelos a todos por igual. Ese fue uno de los errores que cometió Rebeca, y también Isaac. Isaac quiso más a Esaú antes que a Jacob, y Rebeca quiso más a Jacob antes que a Esaú. Tú no hagas eso. Ama a tus hijos, ama por igual a todos tus hijos. Ayuna, ora, pídele a Dios que te ayude para no caer en esas tentaciones. Y usted, amigo, y usted, hermana, que aún están solteros, están queriendo contraer matrimonio, pidan a Dios que les ayude a escoger la mejor persona para ustedes. El Señor Jesucristo ordena: no caigas en yugo desigual. Cuando escojas una persona que va a compartir contigo toda su vida, fíjate que comparta las mismas creencias que tú, los mismos gustos, para que sea un matrimonio feliz. Y sobre todo, el Señor Jesús tiene que estar en tu matrimonio, en tu familia. ¿Quién estaba presente en la boda de Caná? El Señor Jesucristo. Tú también deja que el Señor Jesucristo esté en tus bodas, en tu matrimonio, con tu familia. Hermanos, ha sido una lección maravillosa y gracias por haber compartido con nosotros. Ahora lo dejamos con el video misionero. Nuestro Dios los bendiga a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Equipo evangelístico, misionero laico, Misión Elías. Un día, con el poder de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, percibimos que no estábamos solos en esta lucha de ir y predicar el Evangelio. Es así como decidimos unir fuerzas y no cesar en este trabajo de poder llevar el Evangelio a un mundo que no conoce, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sean los tiempos. Las fuerzas y el mensaje de la proclamación de un Cristo que viene inminentemente no debía callar, llevando esperanza al pecador, llevando un poquito de salud a los enfermos. Esa es la misión. Todos formamos parte de este equipo. De una u otra manera,
el Señor nos utilice, pero nosotros no debemos de cesar en este trabajo. En todo momento nuestra prioridad sea amor a Dios y servicio a la obra. Y para esto todos están llamados, los pequeños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos son bien recibidos. Y la estrategia utilizada para este llamamiento, el Señor lo ha multiplicado. Cada uno pone su esfuerzo, cada uno motiva a su hermano, cada uno da una voz de consuelo al dolido. Las almas se enamoran de Cristo. Las almas ven el servicio abnegado de un equipo, de unos hijos de Dios que no cesan, que trabajan no solamente para el sustento diario, sino para llevar a cabo adelante la obra, porque la inversión más grande que tenemos es la inversión en las cosas de Dios, y el Señor multiplica en bendiciones a todos nuestros amigos que de una u otra manera se contactaron con nosotros, nos apoyaron a lo largo de estos 3 años. Les agradecemos infinitamente. Las puertas están abiertas. Nosotros seguiremos motivándonos, seguiremos ayudándonos unos a otros. El Señor está preparando el camino y haciendo cosas maravillosas, porque sabemos que la ganancia está en el servir, la ganancia está en el dar, la ganancia está en el predicar. Las estrategias Dios las emplea y no tenemos miedo a nada, lo único a que cesemos en esta obra, pero para eso es el Espíritu Santo que motiva los corazones, es el Espíritu Santo que fortalece, es el Espíritu Santo quien inspira. Bendiciones a cada uno de ustedes, de nuestros amigos en las redes sociales que se han unido a este trabajo. Donde están 2 o 3, dice su palabra, predicando en mi nombre, allí estoy yo. Y en eso confiamos y seguiremos trabajando, porque es el Señor quien nos ha tomado de la mano y lleva este trabajo hasta su culminación, su próxima e inminente venida. Bendiciones a todos. Gracias por formar parte de este equipo. Misión Elías desde Lima, Perú. Gratitud a nuestro Dios por su amor y compasión hacia nosotros. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber escuchado todo el programa y haber llegado hasta aquí. Dios te bendiga grandemente. Gracias por poner atención también al trabajo misionero que estamos realizando. Y tú también lo estás haciendo. Así que motívate a continuar, a seguir trabajando. No importa los desafíos, no importa las circunstancias. Recuerda que no eres tú, es quien va contigo. Y Dios sea el que te motive y te inspire plenamente. Amén. Oremos. Bendito Padre, no nos desampares. Guárdanos y protégenos, Señor, para estar junto contigo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de esta elección que nos hiciste, Padre, en la cruz del Calvario. Permite que sigamos trabajando y luchando como un solo cuerpo, Señor, de esta iglesia en diferentes partes del mundo. Tú conoces nuestros corazones, no nos desampares. Bendice, Señor, a nuestros familiares que aún no conocen tu palabra. Bendice a nuestros enfermos, que no falte el pan en nuestra mesa, y capacítanos, Señor, para lo que vendrá. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.